te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Vamos a escuchar una declaración, un pronunciamiento por parte de diferentes dirigentes del Partido Voluntad Popular, entre ellos Cipriano Hereida, quienes van a tratar sobre el tema de la crisis agroalimentaria en el país. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Lo que hablarán de la realidad de cada uno de los rubros que podemos dar cuenta de ellos con números sólidos que ellos manejan en los diversos sectores agrícolas, en el sector pecuario, en el sector incluso hasta pesquero, pudiéramos incluirlo aquí, pero yo quiero dar una idea sobre el tema político que yo saco como conclusión y como coordinador de ideas después de haber oído a estos expertos. Venezuela atraviesa una crisis agroalimentaria sin precedentes. Lo que hemos dejado de producir con respecto a lo que producíamos apenas hace 4 años es realmente una cifra sensible. En algunos rubros estamos hablando de que prácticamente ha desaparecido la producción nacional. En otros hemos visto un proceso de merma permanente. Les pongo un ejemplo que retuve con mucha claridad, el del maíz. La cosecha de maíz de este año será, cuando mucho, 50% de la del año pasado, que ya de por sí fue un año malo. Y esa a su vez 70% menos que la de hace 2 años, que también fue un año malo. Apenas con suerte, manteniendo un criterio de 3.5 toneladas por hectárea sembrada que se van a poder cosechar, apenas con suerte llegaremos al 1.000.000 de toneladas de maíz para este año 2017 y solamente la industria avícola demanda 2,5 millones de toneladas para poder cubrir sus necesidades y poder atender ese sector. Entonces no va a haber maíz suficiente este año para cubrir la demanda de prácticamente ningún sector y mucho menos para cubrir la demanda final de los venezolanos. Todo esto, si lo traducimos a todos los rubros que ellos manejan, en materia de sorgo, en materia de arroz, en materia de yuca, lo que ustedes quieran, por donde lo vean, hay una merma en la producción nacional. Si lo llevamos al campo pecuario, veremos que hay una merma del rebaño prácticamente en todas las clases, lo cual está afectando severamente la capacidad productiva de Venezuela, que ya hoy está en una crisis que requiere de algunos elementos importantísimos para poder superarla. Ya no se trata nada más de la ayuda que se ha venido pidiendo una y otra vez, de que nos declaremos en crisis humanitaria y que desde afuera nos manden unas cuantas toneladas de alimentos. Con eso podemos resolver un problema coyuntural de hambre, pero la solución estructural de esto pasa por medidas políticas que tienen que ver con la seguridad jurídica y pasa por medidas financieras que tienen que ver con cuánto necesitamos invertir en el campo venezolano para volver a salir adelante. Y la consecuencia la están sufriendo todos los venezolanos, la estamos sufriendo porque aquí no hay nadie, salvo los enchufados, que hayan logrado mantener su calidad de vida, ellos incluso la han logrado mejorar. El resto de la población hemos visto un detrimento permanente de nuestra calidad de vida. Y eso nos ha afectado, la crisis agroalimentaria, básicamente en los niveles de desnutrición. Rodrigo hablaba de 20% de desnutrición en los recién nacidos. Yo he escuchado cifras de 60% de anemia en los recién nacidos, porque lo traen ya de por sí las madres que vienen ya desnutridas para parir esos nuevos venezolanos. Y hay una serie de enfermedades conexas con eso, como por ejemplo la tuberculosis, que está teniendo un disparo importante en la Venezuela en los últimos meses por justamente consecuencia de esa desnutrición que estamos viviendo. Así que ya vimos el año pasado el triste espectáculo de cómo se masificó la búsqueda de comida en la basura. Se calcula que 10% de los venezolanos, cerramos el año 2016, buscaban comida en la basura. Esos son 3 millones de personas. Y se está calculando ya que cuando cerremos este año será probablemente el doble. 20% de venezolanos, eso significa prácticamente 6 millones de personas comiendo de la basura, para no hablar del 50% que come 2 o menos veces al día. Pero bueno, dejemos que sean los expertos quienes nos hablen de las cifras duras del sector agroalimentario del país, pero es un hecho que estamos en la peor crisis agroalimentaria que ha vivido Venezuela en las últimas décadas, que no es fácil resolverla, que el gobierno no tiene por sí solo los instrumentos de cómo darle la cara a esto y de que necesitamos un plan que va desde lo financiero hasta lo técnico
y lo fáctico para poder salir de esta enorme crisis que acabó con la soberanía agroalimentaria de Venezuela. Dejo entonces en el uso de la palabra en primer lugar al ingeniero Rodrigo Agudo, que no es miembro de Voluntad Popular, pero que ha sido nuestro invitado permanente para tocar estos temas y que se lo agradecemos. Y en segundo lugar a nuestro coordinador agroalimentario, sí del partido, Joender Jiménez, quien redondeará las ideas de esta importante materia. Rodrigo. Bueno, buenos días. Ante todo, agradecerle a Voluntad Popular, que si bien cierto no soy miembro, soy muy amigo de la casa, ¿no? Ciertamente en el conversatorio hablábamos, y para explicar un poco la crisis alimentaria que vive Venezuela, que es un problema estructural, comentaba que hay que entender que Venezuela no es que está al borde del colapso. Convencido estoy que ya Venezuela colapsó. Y colapsó porque existe una especie de tormenta perfecta donde ya hoy 3 tipos de crisis convergen en un epicentro que significa el deterioro y la pauperización de la sociedad venezolana. Tenemos una crisis política donde existen dos institucionalidades. Una institucionalidad inconstitucional, que es por medio de la cual el poder ejecutivo trata de imponer sus políticas altamente ideologizadas, y una institucionalidad constitucional que es la que reconoce el mundo internacional. Entonces hay evidentemente un divorcio en términos de lo que internamente se quiere hacer como orientación política y esa orientación como es reconocida en el mundo internacional. Tenemos una crisis económica, ¿no? Además de esta crisis política, una crisis económica, donde Venezuela hoy se encuentra en su peor y más bajo nivel de la actividad económica y del desarrollo de su economía. En los últimos 4 años tenemos 4 años consecutivos con una caída del Producto Interno Bruto que en términos acumulados llega hoy a un 40% de pérdida de lo que es la actividad económica del país. Eso nunca se ha visto en 70 años. En más de 70 años que se llevan registros de lo que es el movimiento de la economía, y ningún país latinoamericano ha tenido un retroceso tan violento en su historia económica. Pero no solo eso, sino que el desarrollo o la acumulación del crecimiento en los últimos 20 años de Venezuela, ¿no? A pesar del boom petrolero inmensurable que tuvimos de más de 900.000 millones de dólares de ingresos, significa un crecimiento acumulado en 20 años de menos 1.3%. En 20 años no crecimos, decrecimos el 1%. Colombia creció el 80% y Perú creció el 125%. Esto lo que demuestra es que el modelo económico que nosotros hemos desarrollado en estos 20 años no solo se agotó, sino que fue un absoluto fracaso. Y esto degeneró en lo que fue el tema central de la conversación, que esa crisis política, esa crisis económica que vive el país ha perdido, ha destrozado la gobernabilidad en Venezuela, y eso se manifiesta en una profunda crisis social, donde en 4 años el venezolano ha disminuido en un 70% el consumo per cápita de los alimentos. En el primer año empezamos a ver, en el 2000, de estos 4 años de recesión económica, en el primer año empezamos a ver desabastecimiento, en el 2014, en el 2015 empezamos a ver la escasez, en el 2016 empezamos a ver el hambre, cuando en alguna forma los venezolanos, o gran parte de los venezolanos, rebuscaban en las basuras para poderse alimentar. Pero es que en el 2017 se está presagiando un problema estructural de desnutrición, donde la sociedad y especialmente los jóvenes venezolanos, que es el futuro, empiezan a tener un proceso de desnutrición que le va a limitar su capacidad de desarrollo. Esa es la profunda crisis que nosotros tenemos hoy. Pero esa crisis, vista desde el punto de vista de la seguridad alimentaria,
viene acompañada con una crisis en la soberanía alimentaria. En estos 4 años Venezuela ha tenido un proceso recesivo de la producción agrícola a los fines de darle sustentabilidad en la conquista de la soberanía alimentaria a ese abastecimiento y ese suministro de alimentos que necesita la población venezolana. Como muy bien lo señalaba, como lo hemos señalado en el conversatorio, en todos los rubros agrícolas hemos caído un 40, 50, 60% en la producción de arroz cuando nosotros exportábamos arroz. Hemos caído en un 70% en la producción de maíz cuando, por lo menos en términos de maíz blanco, nos autoabastecíamos por nuestra arepa y teníamos un abastecimiento importante en la producción de alimentos balanceados para la cadena de producción de proteína animal, como eran los cerdos, pollos y huevos. Hemos caído, se ha reducido el rebaño por el abigeato, por la merma, por la liquidación de activos para poder sobrevivir sobrevivir la actividad en la ruralidad. Pero además de eso, señalamos que ambas situaciones han generado especialmente 2 tipos de venezolanos. Los venezolanos de primera, que ya de por sí viven esta crisis alimentaria, pero un venezolano de segunda, el venezolano de la Venezuela profunda, de la ruralidad, que no le llegan los aumentos salariales que el Ejecutivo trata de hacer para poder paliar la inflación inmensurable que nosotros hoy vivimos, porque ese venezolano, sus ingresos vienen del trabajo en el campo, del trabajo de la siembra, que son sus ingresos. Y al no haber actividad agrícola, el gobierno garantizar los insumos, los fertilizantes, las semillas, él no puede sembrar. Entonces no solo no consigue alimentos, sino que tampoco al no sembrar no tiene ingresos para poder comprar lo poco que pudiera conseguir. Esa es la profunda crisis que hoy está viviendo el sector alimentario, tanto desde el punto de vista de la producción, de la soberanía, donde ha caído significativamente la producción, como desde el punto de vista de la seguridad o la alimentación, donde el venezolano hoy está en un nivel no solo de escasez, sino de desnutrición. Y señores, hoy el Estado venezolano solo no puede solventar esta crisis. El Estado venezolano necesita recuperar gobernabilidad, necesita recuperar la credibilidad del mundo internacional, porque la única manera de poder salir de esta crisis es con un apoyo internacional. Ayuda internacional para poder rescatar la población ya vulnerada en términos de lo que significa lo que se está viviendo en los orfanatos, en los hospitales, en los ancianatos. Pero además de eso, un apoyo financiero que puede estar sobre los 10.000 millones de dólares en el primer año y llegar a unos 14, 15.000 millones de dólares en los próximos 24 meses para poder, por un lado, importar las materias primas para reactivar una agroindustria que pueda garantizar en un plazo de 4 a 6 meses el que reaparezcan los productos alimenticios en los anaqueles y los venezolanos puedan adquirir a él. Y por otro lado, el poder empezar a reconstruir una agricultura reponiendo sus activos fijos de trabajo, como son los tractores, etcétera, ya hoy obsolescentes, los repuestos para poder recuperar la maquinaria que está paralizada y evidentemente el poder garantizar los insumos para recuperar la producción. Eso es la crisis profunda que hoy vive, una crisis que el Estado no puede solucionar y que la conducción política debe entender que el modelo fracasó, está agotado y que es indispensable para el bienestar de la población venezolana la reorientación política y económica, para lo cual es indispensable un cambio, y un cambio que independientemente de donde venga es la única condición o el único requisito para recuperar la gobernabilidad que nos va a garantizar la posibilidad de acceso a ese apoyo internacional, que es la única forma de recuperar el bienestar de la población venezolana. Gracias. Joender Jiménez. Joender es el coordinador del sector agroalimentario de Voluntad Popular. Buenos días. Tanto gusto de compartir con ustedes y que los medios de comunicación puedan divulgar la grave situación alimentaria que tiene nuestro país. En principio hay que definir en qué nivel se encuentra Venezuela.
Venezuela está realmente en una situación crítica. Se define como crisis humanitaria cuando los países son devastados por temas de naturaleza, cuando hay una guerra o cuando hay un conflicto completamente armado. Hoy Venezuela, gracias a Dios, no está en un tema de devastación natural, es un problema humano. El sistema político venezolano ha acabado con la producción nacional. Todo este resumen que hemos hecho en este instante, que Rodrigo ha paseado sobre un importante diagnóstico, nos permite ver claramente la alta realidad por la cual hoy estamos pasando, que termina al final en una repercusión directa a quien consume, a quien va a adquirir los alimentos, a quien va a una carnicería a pedir un kilo de carne, a que va a cualquier supermercado a acceder a los alimentos. Tenemos que tener claridad que nadie va a producir en este país si cada vez que llegamos a nuestras fincas, a nuestros centros de producción, llámese conuco, haciendas o hatos, estamos atentados por la inseguridad. La inseguridad es un gran elemento, es un gran flagelo que atenta con la producción nacional. Casos del abigeato que aquí hemos hablado suficiente. El abigeato pasa no solamente de robarse un animal, sino que también pasa por llevarse cualquier cantidad de docenas de animales. Nadie va a producir en este país si cada vez cuando vamos a las fincas, a los hatos, a los conucos, nos encontramos entonces con una alta persecución por distintas instituciones encabezadas, por ejemplo, como el INTI, que es la responsable de la tierra. Es decir, cada vez que vamos a nuestras fincas, tenemos entonces un gran grupo de personas atentando con nuestra propiedad privada. El tercer gran elemento que atenta con la producción es el tema de los agurinsumos. Pequiven, una empresa nacional que debió elaborar fertilizantes, abonos, entre otros, para garantizar nuestra siembra, hoy sigue brillando por su ausencia y no podemos acceder a este tipo de fertilizantes. Un cuarto elemento importante es una alta red de corrupción. Usted puede entrar en una institución para pedir algún tipo de permiso y lo terminan enviando a 9, 10 distintas instituciones y pasa usted casi aproximadamente entre 3, 4 semanas pidiendo un permiso para el traslado de animales, entre otras cosas. Por último, si menos importante, es el alto índice de escasez sobre el tema de los fertilizantes, en este caso de los herbicidas e insecticidas, entre otros. Nos indica claramente pues, que estamos en una alta crisis, que debemos hacer un alto esfuerzo para que nosotros reprogramemos el tema de la producción nacional. Queremos proponer a Voz Populi y que sea de consumo masivo de ustedes cuáles serían nuestros principales planes para que esto se pudiera organizar. Estamos viendo que el tema coyuntural, garantizar los alimentos de lo que queda de año, tiene que ver incluso con un gran apoyo internacional masivo de altos millones de dólares, pero también pasa por tener un gran programa de planificación a 2, 3 o 4 años, que tiene que ver con un programa serio en arroz, maíz, carne, leche, frijol, caraota, huevos y azúcar. Un programa serio que nos permita a nosotros en 2 o 3 años poder garantizar estos principales rubros. Queremos sumarle a esta gran crisis algo que ha venido pasando en las últimas 3 semanas, que es el alzamiento de casi el 56% del acceso a los alimentos. El acceso y la disposición son 2 cosas distintas. El acceso es la capacidad que tiene el ciudadano, el venezolano, de acceder a los alimentos en la compra, repito, de carne, leche o estos tipos de productos, y la disposición que haya en los distintos anaqueles de los diferentes productos. Esto nos permite y nos termina de llevar a nosotros en que a la brevedad posible, en los próximos 2, 3, 4 semanas, estaríamos entrando entonces en un gran colapso y donde nuestras familias venezolanas, ya hemos dicho que ha atendido el tema de la desnutrición y bueno, terminará llevándonos a cifras catastróficas. Es importante entonces que nosotros le hagamos seguimiento permanente a esta situación y que toda la clase política, todos los venezolanos tomemos conciencia de lo que está pasando y de lo que va a venir. Culminamos diciendo lo siguiente: esta lucha que hemos comenzado o que hemos llevado por muchísimos años y que en estos últimos 3, 4 semanas culminó con una gran resistencia de todos los venezolanos, donde el resultado fue tan positivo que pudimos desnudar el sistema político venezolano ante la comunidad internacional, también tiene
resultado propio de elevar la conciencia entre los venezolanos. Esta lucha sí tiene que darse por el derecho a garantizar los alimentos en todas las mesas de los venezolanos, por el derecho y el acceso a la medicina y por el derecho básico y legítimo de nuestras libertades. Acá estamos convencidos de que nada ha terminado, de que nada ha cambiado y que tenemos que seguir adelante. Y ahora, más que nunca, que Venezuela demanda entonces de que cada uno de nosotros estemos al frente por esta gran crisis que ya llegó, que va a permanecer y que debemos hacer un alto esfuerzo para cambiarla. Muchas gracias. Estamos a la víspera de unos anuncios económicos del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué esperan ustedes sobre esos anuncios? Entonces, si alguno de ustedes quiere complementar, me dice. Mira, uno ha visto con absoluta claridad que el gobierno tiene una línea ideológica y programática que es prácticamente inamovible. Este gobierno está inspirado claramente sobre principios y concepciones marxistas, llama a su modelo económico socialismo del siglo XXI, sigue recetas que ya han fracasado históricamente en todos los países donde se han aplicado y que consisten básicamente en una fuerte dosis de intervencionismo estatal en la economía, cercenamiento de los derechos de propiedad y un establecimiento de controles y subsidios que son absolutamente perniciosos para el buen funcionamiento de cualquier economía y de cualquier sociedad. ¿Qué esperamos de mañana? Más controles, más intervención estatal. Incluso por ahí se escucha algo como que va a haber una suerte de congelamiento de precios, lo cual sería una suerte de control de precios llevado al extremo. Es decir, que por decreto podría decidirse que todo se queda donde está en este momento, lo cual, por supuesto, va a traer unas repercusiones importantes negativas para el país. Una de las cosas que habría que hacer precisamente para ir saliendo de este proceso donde estamos, que ya ni siquiera es estancamiento, sino que es depresión, es decir, no estamos estancados, no estamos en cero, estamos yendo hacia atrás, estamos en negativo, cada vez estamos perdiendo más, cada vez estamos produciendo menos, cada vez somos más pobres, cada vez hay más hambre. Entonces, una de las cosas que hay que pensar en una política económica sana que nos pueda llevar a salir de esto es justamente ir levantando controles, tanto cambiario como de precio, porque si no, pues simplemente van a seguir cerrando empresas, vamos a tener menos comerciantes, vamos a seguir viendo cómo el producto sigue cayendo, porque nadie va a producir, no solamente en una situación de inseguridad jurídica brutal como la que tenemos, donde tú eres dueño hoy de algo y mañana a lo mejor no lo eres porque el gobierno le dio la gana de quitártelo, sino porque nadie va a producir por debajo de los costos, nadie va a poder vender un producto que le cuesta 5 y el gobierno pretende que lo vendas en 4, eso no existe. Ni siquiera que te cueste 5 y que lo vendas en 6, porque tampoco existe. Tú tienes que pagar sueldos, tienes que pagar alquiler, tienes que pagar electricidad. Es decir, tú tienes que tener un margen de ganancia lógico para poder estar en el circuito productivo. Y el gobierno pretende que eso no sea así. Entonces, mientras más intervención estatal haya, mientras más controles existan, mientras el gobierno meta más sus narices, la economía seguirá en el proceso que está. Hay que ir desmontando los controles de cambio y de precio para poder generar la dinámica económica que permita que vuelvan las inversiones a Venezuela y que el productor nacional se anime a volver a invertir en el país, porque estamos yendo en sentido contrario. Así que no esperamos nada bueno de mañana. La tal constituyente, que es un fraude y que es ilegítima, ha nombrado una comisión que va a estudiar el tema económico, pero lo que uno oye de estos voceros es más de lo mismo, y más de lo mismo es igual a más crisis, más pobreza, más endeudamiento y más miseria. No sé si alguno de ustedes... Bien. Ya, esto es voluntad popular. Sí, mira, ojalá lleguemos a un desmontaje absoluto. Lo correcto en materia cambiaria sería, primero que nada, unificar las tasas oficiales. No puede haber 2, 3, 4 tasas oficiales. En este momento hay 2. Una absolutamente ficticia que no existe, la única razón de ser es que 4 o 5 enchufados están haciéndose millonarios con ella, que es la tasa de 10 bolívares, eso no existe, ni la pueden justificar, y no es verdad que traen medicamentos y que traen alimentos con eso, ya lo sabemos que eso no es verdad, eso es para que 4 vivos se hagan ricos, más nada. Y la otra tasa que ya hemos visto cómo se ha ido desplazando, el famoso DICON, ya hemos visto a dónde va llegando.
se ha ido teniendo un alza sistemática en las últimas semanas porque es que la economía no aguanta más mentiras. Entonces, lo primero que habría que hacer en materia cambiaria de manera muy clara es unificar el tipo de cambio oficial. Y después que esté unificado, ¿verdad?, tratar de aumentar la oferta de dólares para que el sector privado tenga de dónde tener dólares e invertir, dejando que la tasa se desplace hacia la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El mercado. El mercado no es un invento maléfico del capitalismo, el mercado es una realidad y hay que dejarlo que funcione. ¿Y cómo funcionan los mercados? Con el libre juego de la oferta y la demanda. Que eso requiere de algunos controles e instituciones coyunturales para solventar problemas, por supuesto. Que el Estado tiene que jugar un rol regulador para que no todo el mundo haga lo que le da la gana, por supuesto. Pero tienes que dejar que la economía funcione, que los particulares jueguen su rol, que la demanda cubra la oferta y viceversa, porque si no, tienes el peor de los mundos. Entonces, lo correcto sería unificar la tasa de cambio y después dejarla deslizar hasta que levantes por completo el control de cambio y tengas una economía que funcione de una manera mucho más eficiente. Rodrigo quería decir alguna complementaria. Sí, yo solo quisiera insistir en base a la consulta de que vienen unas nuevas medidas. Señores, yo quiero recalcar, mientras el gobierno, este u otro, no rescate la gobernabilidad, no hay que dejar que la economía funcione, que los particulares jueguen su rol, que la demanda cubra la oferta y viceversa, porque si no, tienes el peor de los mundos. Entonces, lo correcto sería unificar la tasa de cambio y después dejarla deslizar hasta que levantes por completo el control de cambio y tengas una economía que funcione de una manera mucho más eficiente. Rodrigo quería decir alguna complementaria. Sí, yo solo quisiera insistir en base a la consulta de que vienen unas nuevas medidas. Señores, yo quiero recalcar, mientras el gobierno, este u otro, no rescate la gobernabilidad, no hay medidas que solventen la crisis que estamos viviendo. Y es una crisis que además es dinámica, no es estática. Señores, siempre se puede... Estaba equivocado. Si el modelo está equivocado y lo que estamos anunciando y lo que hacemos es tomar medidas repitiendo lo mismo que se han hecho durante 20 años en un proceso donde ya hoy hay un colapso y no tenemos la riqueza que tuvimos en el pasado, lo que se pronostica es una crisis más profunda. Rescatar la gobernabilidad pasa primero por buscar la unificación de los criterios y no dividir la acción y la institucionalidad. El gobierno ya no controla, el país entró en colapso y no controla la gobernabilidad del país. Necesita un apoyo externo y ese apoyo externo no va a llegar si no se reconoce la legitimidad de la división de poderes y de la constitucionalidad de los actores. Por lo tanto, medidas que se tomen al margen de la constitucionalidad y en forma aislada, que no nos vincule al sector externo, están de anticipo condenadas al fracaso. ¿Listo? Agradecido. Escuchaban parte de las declaraciones, algunos de los expertos del área agroalimentaria, y ellos proponían en este caso, un programa para poder invertir y recuperar, en este caso, los primeros insumos como el arroz, la carne, la leche, el frijol, las carotas y el azúcar. También manifestaban en este caso sobre estas políticas que podría anunciar el gobierno en las próximas horas sobre las políticas económicas en el país. Manifestaba que en este sentido pudiese más bien regularizar en este caso los precios y podría tener unas incidencias graves en el país en materia de producción y también sobre algunos controles en materia económica, y por ello manifestaban incluso la corrupción que existe entre estos organismos para poder en este caso relacionarse o en este caso producir en el país. Ya manifestaban incluso entre las propuestas que se tendría que recuperar las maquinarias y también la importación de algunos insumos, y por ello manifestaban que podrían incluso
eso recuperar la legitimidad de los poderes públicos del país para de esta forma poder garantizar que se realicen importaciones en Venezuela. Es la información que se desarrolla desde Caracas. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Vamos a escuchar una declaración, un pronunciamiento por parte de diferentes dirigentes del Partido Voluntad Popular, entre ellos Cipriano Heredia, quienes van a tratar sobre el tema de la crisis agroalimentaria en el país. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Lo que hablarán de la realidad de cada uno de los rubros que podemos dar cuenta de ellos con números sólidos que ellos manejan en los diversos sectores agrícolas, en el sector pecuario, en el sector incluso hasta pesquero, pudiéramos incluirlo aquí, pero yo quiero dar una idea sobre el tema político que yo saco como conclusión y como coordinador de ideas después de haber oído a estos expertos. Venezuela atraviesa una crisis agroalimentaria sin precedentes. Lo que hemos dejado de producir con respecto a lo que producíamos apenas hace 4 años es realmente una cifra sensible. En algunos rubros estamos hablando de que prácticamente ha desaparecido la producción nacional. En otros hemos visto un proceso de merma permanente. Les pongo un ejemplo que retuve con mucha claridad, el del maíz. La cosecha de maíz de este año será, cuando mucho, 50% de la del año pasado, que ya de por sí fue un año malo. Y esa a su vez 70% menos que la de hace 2 años, que también fue un año malo. Apenas con suerte, manteniendo un criterio de 3.5 toneladas por hectárea sembrada que se van a poder cosechar, apenas con suerte llegaremos al 1.000.000 de toneladas de maíz para este año 2017 y solamente la industria avícola demanda 2,5 millones de toneladas para poder cubrir sus necesidades y poder atender ese sector. Entonces no va a haber maíz suficiente este año para cubrir la demanda de prácticamente ningún sector y mucho menos para cubrir la demanda final de los venezolanos. Todo esto, si lo traducimos a todos los rubros que ellos manejan, en materia de sorgo, en materia de arroz, en materia de yuca, lo que ustedes quieran, por donde lo vean, hay una merma en la producción nacional. Si lo llevamos al campo pecuario, veremos que hay una merma del rebaño prácticamente en todas las clases, lo cual está afectando severamente la capacidad productiva de Venezuela, que ya hoy está en una crisis que requiere de algunos elementos importantísimos para poder superarla. Ya no se trata nada más de la ayuda que se ha venido pidiendo una y otra vez, de que nos declaremos en crisis humanitaria y que desde afuera nos manden unas cuantas toneladas de alimentos. Con eso podemos resolver un problema coyuntural de hambre, pero la solución estructural de esto pasa por medidas políticas que tienen que ver con la seguridad jurídica y pasa por medidas financieras que tienen que ver con cómo, cuánto necesitamos invertir en el campo venezolano para volver a salir adelante. Y la consecuencia la están sufriendo todos los venezolanos, la estamos sufriendo porque aquí no hay nadie, salvo los enchufados, que hayan logrado mantener su calidad de vida, ellos incluso la han logrado mejorar. El resto de la población hemos visto un detrimento permanente de nuestra calidad de vida. Y eso nos ha afectado, la crisis agroalimentaria, básicamente en los niveles de desnutrición. Rodrigo hablaba de 20% de desnutrición en los recién nacidos. Yo he escuchado cifras de 60% de anemia en los recién nacidos, porque lo traen ya de por sí las madres que vienen ya desnutridas para parir esos nuevos venezolanos. Y hay una serie de enfermedades conexas con eso, como por ejemplo la tuberculosis, que está teniendo un disparo importante en la Venezuela en los últimos meses por justamente consecuencias de esa desnutrición que estamos viviendo. Así que ya vimos el año pasado el triste espectáculo de cómo se masificó la búsqueda de comida en la basura. Se calcula que 10% de los venezolanos, cerramos el año 2016, buscaban comida en la basura. Esos son 3 millones de personas. Y se está calculando ya
que cuando cerremos este año será probablemente el doble, 20% de venezolanos. Eso significa prácticamente 6 millones de personas comiendo de la basura, para no hablar del 50% que come 2 o menos veces al día. Pero bueno, dejemos que sean los expertos quienes nos hablen de las cifras duras del sector agroalimentario del país, pero es un hecho que estamos en la peor crisis agroalimentaria que ha vivido Venezuela en las últimas décadas, que no es fácil resolverla, que el gobierno no tiene por sí solo los instrumentos de cómo darle la cara a esto y de que necesitamos un plan que va desde lo financiero hasta lo técnico y lo fáctico para poder salir de esta enorme crisis que acabó con la soberanía agroalimentaria de Venezuela. Dejo entonces en el uso de la palabra en primer lugar al ingeniero Rodrigo Agudo, que no es miembro de Voluntad Popular, pero que ha sido nuestro invitado permanente para tocar estos temas y que se lo agradecemos. Y en segundo lugar a nuestro coordinador agroalimentario, sí del partido, Joender Jiménez, quien redondeará las ideas de esta importante materia. Rodrigo. Bueno, buenos días, aunque todo agradecerle a Voluntad Popular, que si bien cierto no soy miembro, soy muy amigo de la casa, ¿no? Ciertamente en el conversatorio hablábamos, y para explicar un poco la crisis alimentaria que vive Venezuela, que es un problema estructural, comentaba que hay que entender que Venezuela no es que está al borde del colapso. Convencido estoy que ya Venezuela colapsó. Y colapsó porque existe una especie de tormenta perfecta donde ya hoy 3 tipos de crisis convergen en un epicentro que significa el deterioro y la pauperización de la sociedad venezolana. Tenemos una crisis política donde existen dos institucionalidades, una institucionalidad inconstitucional que es por medio de la cual el poder ejecutivo trata de imponer sus políticas altamente ideologizadas, y una institucionalidad constitucional que es la que reconoce el mundo internacional. Entonces hay evidentemente un divorcio en términos de lo que internamente se quiere hacer como orientación política y esa orientación como es reconocida en el mundo internacional. Tenemos una crisis económica, ¿no? Además de esta crisis política, una crisis económica, donde Venezuela hoy se encuentra en su peor y más bajo nivel de la actividad económica y del desarrollo de su economía. En los últimos 4 años tenemos 4 años consecutivos con una caída del Producto Interno Bruto que en términos acumulados llega hoy a un 40% de pérdida de lo que es la actividad económica del país. Eso nunca se ha visto en 70 años, en más de 70 años que se llevan registros de lo que es el movimiento de la economía, y ningún país latinoamericano ha tenido un retroceso tan violento en su historia económica. Pero no solo eso, sino que el desarrollo o la acumulación del crecimiento en los últimos 20 años de Venezuela, ¿no? A pesar del boom petrolero inmensurable que tuvimos de más de 900 mil millones de dólares de ingresos, significa un crecimiento acumulado en 20 años de menos 1.3%. En 20 años no crecimos, decrecimos el 1%. Colombia creció el 80% y Perú creció el 125%. Esto lo que demuestra es que el modelo económico que nosotros hemos desarrollado en estos 20 años no solo se agotó, sino que fue un absoluto fracaso. Y esto degeneró en lo que fue el tema central de la conversación, que esa crisis política, esa crisis económica que vive el país ha perdido, ha destrozado la gobernabilidad en Venezuela, y eso se manifiesta en una profunda crisis social, donde en 4 años el venezolano ha disminuido en un 70% el consumo per cápita de los alimentos. En el primer año empezamos a ver, en el 2000, de estos 4 años de recesión económica, en el primer año empezamos a ver desabastecimiento, en el 2014, en el 2015 empezamos a ver la escasez, en el 2016 empezamos a ver el hambre,
cuando en alguna forma los venezolanos o gran parte de los venezolanos rebuscaban en las basuras para poderse alimentar. Pero es que en el 2017 se está presagiando un problema estructural de desnutrición, donde la sociedad y especialmente los jóvenes venezolanos, que es el futuro, empiezan a tener un proceso de desnutrición que le va a limitar su capacidad de desarrollo. Esa es la profunda crisis que nosotros tenemos hoy. Pero esa crisis vista desde el punto de vista de la seguridad alimentaria viene acompañada con una crisis en la soberanía alimentaria. En estos 4 años Venezuela ha tenido un proceso recesivo de la producción agrícola a los fines de darle sustentabilidad en la conquista de la soberanía alimentaria a ese abastecimiento y ese suministro de alimentos que necesita la población venezolana. Como muy bien lo señalaba, como lo hemos señalado en Estamos pasando, que termina al final en una repercusión directa a quien consume, a quien va a adquirir los alimentos, a quien va a una carnicería a pedir 1 kilo de carne, a que va a cualquier supermercado a acceder a los alimentos. Tenemos que tener claridad que nadie va a producir en este país si cada vez que llegamos a nuestras fincas, a nuestros centros de producción, llámese conuco, haciendas o hatos, estamos atentados por la inseguridad. La inseguridad es un gran elemento, es un gran flagelo que atenta con la producción nacional. Casos del abigeato que aquí hemos hablado suficiente. El abigeato pasa no solamente de robarse un animal, sino que también pasa por llevarse cualquier cantidad de docenas de animales. Nadie va a producir en este país si cada vez cuando vamos a las fincas, a los hatos, a los conucos, nos encontramos entonces con una alta persecución por distintas instituciones encabezadas, por ejemplo, como el INTI, que es la responsable de la tierra. Es decir, cada vez que vamos a nuestras fincas, tenemos entonces un gran grupo de personas atentando con nuestra propiedad privada. El tercer gran elemento que atenta con la producción es el tema de los agurinsumos. Pequiven, una empresa nacional que debió elaborar fertilizantes, abonos, entre otros, para garantizar nuestra siembra, hoy sigue brillando por su ausencia y no podemos acceder a este tipo de fertilizantes. Un cuarto elemento importante es una alta red de corrupción. Usted puede entrar en una institución para pedir algún tipo de permiso y lo terminan enviando a 9, 10 distintas instituciones y pasa usted casi aproximadamente entre 3, 4 semanas pidiendo un permiso para el traslado de animales, entre otras cosas. Por último, sin menos importante, es el alto índice de escasez sobre el tema de los fertilizantes, en este caso de los herbicidas e insecticidas, entre otros. Nos indica claramente pues, que estamos en una alta crisis, que debemos hacer un alto esfuerzo para que nosotros reprogramemos el tema de la producción nacional. Queremos proponer a Voz Populi y que sea de consumo masivo de ustedes cuáles serían nuestros principales planes para que esto se pudiera organizar. Estamos viendo que el tema coyuntural, garantizar los alimentos de lo que queda de año, tiene que ver incluso con un gran apoyo internacional masivo de altos millones de dólares. Pero también pasa por tener un gran programa de planificación a 2, 3 o 4 años, que tiene que ver con un programa serio en arroz, maíz, carne, leche, frijol, caraota, huevos y azúcar. Un programa serio que nos permita a nosotros en 2 o 3 años poder garantizar estos principales rubros. Queremos sumarle a esta gran crisis algo que ha venido pasando en las últimas 3 semanas, que es el alzamiento de casi el 56% del acceso a los alimentos. El acceso y la disposición son 2 cosas distintas. El acceso es la capacidad que tiene el ciudadano, el venezolano, de acceder a los alimentos en la compra, repito, de carne, leche o estos tipos de productos, y la disposición que haya en los distintos anaqueles de los diferentes productos. Esto nos permite y nos termina de llevar a nosotros en que a la brevedad posible, en los próximos 2, 3, 4 semanas, estaríamos entrando entonces en un gran colapso y donde nuestras familias venezolanas, ya hemos dicho que ha atendido el tema de la desnutrición y bueno, terminará llevándonos a cifras catastróficas. Es importante entonces que nosotros le hagamos seguimiento permanente a esta situación y que toda la clase política, todos los venezolanos tomemos conciencia de lo que está pasando y de lo que va a venir. Culminamos diciendo lo siguiente: esta lucha que hemos comenzado
o que hemos llevado por muchísimos años y que en estos últimos 3, 4 semanas culminó con una gran resistencia de todos los venezolanos, donde el resultado fue tan positivo que pudimos desnudar el sistema político venezolano ante la comunidad internacional, también tiene resultado propio de elevar la conciencia ante los venezolanos. Esta lucha sí tiene que darse por el derecho a garantizar los alimentos en todas las mesas de los venezolanos, por el derecho y el acceso a la medicina y por el derecho básico y legítimo de nuestras libertades. Acá estamos convencidos de que nada ha terminado, de que nada ha cambiado y que tenemos que seguir adelante. Y ahora, más que nunca, que Venezuela demanda entonces de que cada uno de nosotros estemos al frente por esta gran crisis que ya llegó, que va a permanecer y que debemos hacer un alto esfuerzo para cambiarla. Muchas gracias. Estamos a la víspera de unos anuncios económicos del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué esperan ustedes sobre esos anuncios? Entonces, si alguno de ustedes quiere complementar, me dice. Mira, uno ha visto con absoluta claridad que en el conversatorio, en todos los rubros agrícolas hemos caído un 40, 50, 60% en la producción de arroz cuando nosotros exportábamos arroz. Hemos caído en un 70% en la producción de maíz cuando, por lo menos en términos de maíz blanco, nos autoabastecíamos por nuestra arepa y teníamos un abastecimiento importante en la producción de alimentos balanceados para la cadena de producción de proteína animal, como eran los cerdos, pollos y huevos. Hemos caído, se ha reducido el rebaño por el abigeato, por la merma, por la liquidación de activos para poder sobrevivir sobrevivir la actividad en la ruralidad. Pero además de eso, señalamos que ambas situaciones han generado especialmente dos tipos de venezolanos. Los venezolanos de primera, que ya de por sí viven esta crisis alimentaria, pero un venezolano de segunda, el venezolano de la Venezuela profunda, de la ruralidad, que no le llegan los aumentos salariales que el Ejecutivo trata de hacer para poder paliar la inflación inmensurable que nosotros hoy vivimos, porque ese venezolano, sus ingresos vienen del trabajo en el campo, del trabajo de la siembra, que son sus ingresos. Y al no haber actividad agrícola, el gobierno garantizar los insumos, los fertilizantes, las semillas, él no puede sembrar. Entonces no solo no consigue alimentos, sino que tampoco al no sembrar no tiene ingresos para poder comprar lo poco que pudiera conseguir. Esa es la profunda crisis que hoy está viviendo el sector alimentario, tanto desde el punto de vista de la producción, de la soberanía, donde ha caído significativamente la producción, como desde el punto de vista de la seguridad o la alimentación, donde el venezolano hoy está en un nivel no solo de escasez, sino de desnutrición. Y señores, hoy el Estado venezolano solo no puede solventar esta crisis. El Estado venezolano necesita recuperar gobernabilidad, necesita recuperar la credibilidad del mundo internacional, porque la única manera de poder salir de esta crisis es con un apoyo internacional. Ayuda internacional para poder rescatar la población ya vulnerada en términos de lo que significa lo que se está viviendo en los orfanatos, en los hospitales, en los ancianatos. Pero además de eso, un apoyo financiero que puede estar sobre los 10.000 millones de dólares en el primer año y llegar a unos 14, 15 mil millones de dólares en los próximos 24 meses para poder, por un lado, importar las materias primas para reactivar una agroindustria que pueda garantizar en un plazo de 4 a 6 meses el que reaparezcan los productos alimenticios en los anaqueles y los venezolanos puedan adquirir a él. Y por otro lado, el poder empezar a reconstruir una agricultura reponiendo sus activos fijos de trabajo, como son los tractores, etcétera, ya hoy obsolescentes, los repuestos para poder recuperar la maquinaria que está paralizada y evidentemente el poder garantizar los insumos para recuperar la producción. Eso es la crisis profunda que hoy vive, una crisis que el Estado no puede solucionar y que la conducción política debe entender que el modelo fracasó, está agotado
y que es indispensable para el bienestar de la población venezolana la reorientación política y económica, para lo cual es indispensable un cambio, y un cambio que independientemente de donde venga es la única condición o el único requisito para recuperar la gobernabilidad que nos va a garantizar la posibilidad de acceso a ese apoyo internacional, que es la única forma de recuperar el bienestar de la población venezolana. Gracias. Joender Jiménez. Joender es el coordinador del sector agroalimentario de Voluntad Popular. Buenos días. Tanto gusto de compartir con ustedes, que los medios de comunicación puedan divulgar la grave situación alimentaria que tiene nuestro país. En principio hay que definir en qué nivel se encuentra Venezuela. Venezuela está realmente en una situación crítica. Se define como crisis humanitaria cuando los países son devastados por temas de naturaleza, cuando hay una guerra o cuando hay un conflicto completamente armado. Hoy Venezuela, gracias a Dios, no está en un tema de devastación natural, es un problema humano. El sistema político venezolano ha acabado con la producción nacional. Todo este resumen que hemos hecho en este instante, que Rodrigo ha paseado sobre un importante diagnóstico, nos permite ver claramente la alta realidad por la cual hoy estamos. El gobierno tiene una línea ideológica y programática que es prácticamente inamovible. Este gobierno está inspirado claramente sobre principios y concepciones marxistas, llama a su modelo económico socialismo del siglo XXI, sigue recetas que ya han fracasado históricamente en todos los países donde se han aplicado y que consisten básicamente en una fuerte dosis de intervencionismo estatal en la economía, cercenamiento de los derechos de propiedad y un establecimiento de controles y subsidios que son absolutamente perniciosos para el buen funcionamiento de cualquier economía y de cualquier sociedad. ¿Qué esperamos de mañana? Más controles, más intervención estatal. Incluso por ahí se escucha algo como que va a haber una suerte de congelamiento de precios, lo cual sería una suerte de control de precios llevado al extremo. Es decir, que por decreto podría decidirse que todo se queda donde está en este momento, lo cual, por supuesto, va a traer unas repercusiones importantes negativas para el país. Una de las cosas que habría que hacer precisamente para ir saliendo de este proceso donde estamos, que ya ni siquiera es estancamiento, sino que es depresión, es decir, no estamos estancados, no estamos en cero, estamos yendo hacia atrás, estamos en negativo, cada vez estamos perdiendo más, cada vez estamos produciendo menos, cada vez somos más pobres, cada vez hay más hambre. Entonces, una de las cosas que hay que pensar en una política económica sana que nos pueda llevar a salir de esto es justamente ir levantando controles, tanto cambiario como de precio, porque si no, pues simplemente van a seguir cerrando empresas, vamos a tener menos comerciantes, vamos a seguir viendo cómo el producto sigue cayendo, porque nadie va a producir, no solamente en una situación de inseguridad jurídica brutal como la que tenemos, donde tú eres dueño hoy de algo y mañana a lo mejor no lo eres porque el gobierno le dio la gana de quitártelo, sino porque nadie va a producir por debajo de los costos, nadie va a poder vender un producto que le cuesta 5 y el gobierno pretende que lo vendas en 4. Eso no existe. Ni siquiera que te cueste 5 y que lo vendas en 6, porque tampoco existe. Tú tienes que pagar sueldos, tienes que pagar alquiler, tienes que pagar electricidad. Es decir, tú tienes que tener un margen de ganancia lógico para poder estar en el circuito productivo. Y el gobierno pretende que eso no sea así. Entonces, mientras más intervención estatal haya, mientras más controles existan, mientras el gobierno meta más sus narices, la economía seguirá en el proceso que está. Hay que ir desmontando los controles de cambio y de precio para poder generar la dinámica económica que permita que vuelvan las inversiones a Venezuela y que el productor nacional se anime a volver a invertir en el país, porque estamos yendo en sentido contrario. Así que no esperamos nada bueno de mañana. La tal constituyente, que es un fraude y que es ilegítima, ha nombrado una comisión que va a estudiar el tema económico, pero lo que uno oye de estos voceros es más de lo mismo, y más de lo mismo es igual a más crisis, más pobreza, más endeudamiento y más miseria. No sé si alguno de ustedes... La flexibilización del anclaje cambiario, que bien. Voluntad Popular, Ya, esto es Voluntad Popular. Sí,
Mira, ojalá lleguemos a un desmontaje absoluto. Lo correcto en materia cambiaria sería, primero que nada, unificar las tasas oficiales. No puede haber 2, 3, 4 tasas oficiales. En este momento hay 2. Una absolutamente ficticia que no existe. La única razón de ser es que 4 o 5 enchufados están haciéndose millonarios con ella, que es la tasa de 10 bolívares. Eso no existe, ni la pueden justificar. Y no es verdad que traen medicamentos y que traen alimentos con eso. Ya lo sabemos que eso no es verdad. Eso es para que 4 vivos se hagan ricos, más nada. Y la otra tasa que ya hemos visto cómo se ha ido desplazando, el famoso DICOM, ya hemos visto a dónde va llegando. Se ha ido teniendo un alza sistemática en las últimas semanas porque es que la economía no aguanta más mentiras. Entonces, lo primero que habría que hacer en materia cambiaria, de manera muy clara, es unificar el tipo de cambio oficial. Y después que esté unificado, ¿verdad?, tratar de aumentar la oferta de dólares para que el sector privado tenga de dónde tener dólares e invertir, dejando que la tasa se desplace hacia la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El mercado. El mercado no es un invento maléfico del capitalismo, el mercado es una realidad y hay que dejarlo que funcione. ¿Y cómo funcionan los mercados? Con el libre juego de la oferta y la demanda. Que eso requiere de algunos controles e instituciones coyunturales para solventar problemas, por supuesto. Que el Estado tiene que jugar un rol regulador para que no todo el mundo haga lo que le da la gana, por supuesto. Pero tienes que dejar que la economía funcione, que los particulares jueguen su rol, que la demanda cubra la oferta y viceversa, porque si no, tienes el peor de los mundos. Entonces, lo correcto sería unificar la tasa de cambio y después dejarla deslizar hasta que levantes por completo el control de cambio y tengas una economía que funcione de una manera mucho más eficiente. Rodrigo quería decir alguna